Padre, gracias te damos por el privilegio de estar aquí entre amigos y hermanos en Cristo, por el gozo de encontrarnos después de una semana y por el privilegio también de abrir ese libro maravilloso, tu palabra, la Biblia. Queremos que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Enséñanos, háblanos, cámbianos, ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a leer. Y Padre, te alabamos por todo lo que tú eres y rogamos que también en esos momentos bendigas en todas las iglesias, en todo Lima y el Perú, donde se está predicando tu palabra en muchos lugares. Rogamos, Padre, que tu palabra sea predicada con claridad y poder, y en cada iglesia, como también aquí entre nosotros, muchas personas pueden abrir la puerta de su vida para recibir a Jesús como su Salvador. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Les invito a buscar en su boletín el bosquejo que está en la parte final ahí, y en sus Biblias el capítulo 3. La semana pasada, en el estudio de los primeros versículos del capítulo 3, hemos llegado al versículo 13, nos quedamos ahí. Vimos que la decisión fatal que tomó Eva, después la tomó Adán, nos afecta hasta hoy en día. El filósofo estudia el comportamiento del hombre y trata de encontrar el porqué, y descubre que no hay respuesta a sus preguntas. Por eso algunos han dicho que el filósofo es como un ciego en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no se encuentra en este cuarto. O sea, la frustración total, nunca encuentra respuestas. El antropólogo con el sociólogo está buscando el porqué del comportamiento humano. ¿Por qué tantas guerras, por ejemplo? ¿Cómo se explica que el hombre quiere matar a su prójimo? ¿Por qué hay tantos problemas con la humanidad? Y el mismo historiador y el médico pueden estudiar la historia y ver que las plagas que han matado a millones de personas. ¿Cuál es el problema con la raza humana? ¿Y cuál es el problema con toda la creación? La única explicación es la que hemos visto en Génesis capítulo 3, los primeros versículos. Cuando el hombre y su mujer, que fueron creados a la imagen de Dios, decidieron rebelarse contra Dios y vivir en independencia de su propio Creador, rechazar su autoridad y establecerse a sí mismos como autoridades o como dioses, se puede decir. Eso es lo que vimos en los primeros versículos, la caída de la raza y qué es lo que pasó ahí. Pero a través de las Escrituras vemos el tema unificado que muchos llaman el drama de la redención, o la trama del simiente, que es otro tema. El drama de la redención se refiere al hecho de que, partiendo del 3:15 de Génesis, corre a través de toda la Biblia, toda la historia, el plan de Dios para la salvación del hombre que pecó en el capítulo 3, la primera parte. O sea, ese es el tema que une todos los libros de la Biblia. La Biblia no es una colección de cuentos, ni tampoco una colección de historias. Los libros proféticos están mostrando el plan redentor de Dios. Los libros de poesía en la Biblia también muestran el plan de Dios. O sea, es un solo plan. Y cuando llegamos a cada porción de las Escrituras, vamos descubriendo que nos habla de un plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es lo que vemos a partir del versículo 14. En medio de la maldición, vemos la bendición de Dios. Ahora, en primer lugar, leeremos el versículo 14. Aquí comienzan las consecuencias por el pecado. La semana pasada vimos cómo era el pecado en sí, y ahora las consecuencias. 3:14. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de la vida. Ahora una pregunta sencilla. ¿Dios aquí está hablando a Satanás
o al animal, la serpiente. ¿A quién habla aquí? En el versículo 14, ¿con quién está hablando Dios? ¿A quién? Al animal, digamos, obviamente. El versículo 15, Dios se dirige directamente a Satanás. Pero leamos otra vez el 14. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Como vimos la semana pasada, la serpiente en la creación original aparentemente fue un animal muy atractivo, un animal favorito de los seres humanos, en el sentido de que no tenían ningún miedo. Eva no tenía ningún problema en estar conversando con la serpiente. ¿Y cuántas de ustedes, las Evas que están aquí esta mañana, a cuántas de ustedes les gustaría conversar con una culebra aquí, así en tu cara, ¿no? ¿Estarían contentas, felices? Y obviamente algo cambió. Esa serpiente no es la culebra que conocemos hoy en día. Y es precisamente por la maldición que encontramos aquí. De aquí en adelante, la serpiente es la que conocemos hoy en día, que es la más odiada, la más rechazada de todos los animales. A casi nadie le gusta tener culebras en su casa, con la excepción de unos pocos. He visto algunos, sí, que tienen culebras como mascotas en su casa, ¿no? Pero siempre pienso que es un poco raro, hay algo extraño ahí. No me siento muy cómodo en la presencia de culebras. Pero acá dice por qué. Es una maldición. Pero en el versículo 15, Dios se dirige directamente a Satanás. Satanás utilizó a la serpiente para tentar a la mujer. Pero aquí vemos que Dios habla directamente a Satanás. Versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora son 4 líneas en mi Biblia, por lo menos 4 líneas cortas, un versículo corto. Pero muchos han observado que a partir de este versículo vemos el tema. Muchos observan al estudiar la Biblia que nace aquí, en el versículo 15, algo que unifica todas las escrituras y da sentido a la historia humana. Por ejemplo, hace muchos años un creyente británico observó este versículo y lo ilustró con las sogas que usan en la Marina de Guerra de Gran Bretaña. Todas las sogas que los antiguos veleros usaban y hasta hoy en día usan en la Marina de Guerra, llevan hilado dentro de la soga un hilo rojo que identifica esta soga como una soga oficial de la fábrica oficial de la Reina de Inglaterra y las únicas sogas que pueden usar en la Marina de Guerra de Gran Bretaña. Y está prohibido a los otros fabricantes de sogas hilar este hilo rojo en la soga. Y este creyente británico, al leer las escrituras, dijo, este es igualito, es una ilustración lo que vemos acá. Porque partiendo de 3:15 Génesis, corre un hilo rojo que es la sangre de Cristo, desde 3:15 hasta el último capítulo de Apocalipsis. Y a través de toda la historia humana, el plan de Dios para la redención, para la salvación, es el mensaje que comienza acá. Algunos teólogos llaman 3:15 de Génesis el protoevangelium, que significa la primera vez que se predica el evangelio. Pero no parece, ¿no? Cuando tú lo lees la primera vez, Dios está hablando a Satanás y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Efectivamente, hay grandes conflictos que comenzaron ahí con toda la raza humana. Satanás odia la raza humana. Satanás odia a la raza humana por una razón. Él sabe que los hombres fueron creados a la imagen de Dios, que los hombres son la obra maestra, la raza humana es la obra maestra de Dios. Satanás odia a Dios, por eso odia a la raza humana, te odia a ti y va a hacer lo posible, como vimos la semana pasada, de disfrazarse para engañarte y presentarte algo que a ti te parece que es algo bonito y descubres que detrás está el engañador, Satanás. Odia a la raza humana, te odia a ti. Y Satanás odia especialmente a todos los cristianos, porque somos de Dios por creación
y también somos de Dios por redención. Somos los hijos de Dios por su gracia, por la fe. Por eso Satanás te odia como creyente y te odia como ser humano. Quiere fregarte. Satanás quiere destruirte. Cristo mismo ha dicho, Él no es solamente el mentiroso, no es solamente el homicida, es el que roba, te quita todo lo que vale la pena tener. Te roba lo bueno de la vida y en su cambio te ofrece basura. Este es la serpiente que es identificado, el enemigo, Satanás, identificado y condenado aquí. ¿Por qué decimos condenado? Leamos el resto del versículo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, el calcañar. ¿Qué significa esto? Es una primera profecía acerca de la venida de Cristo. Esta guerra declarada entre el Satanás y la simiente de la mujer, ¿a qué se refiere? Bueno, la única vez en la historia humana que nació simiente de mujer, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Cuando María dio a luz. No tuvo ninguna relación con un hombre. Por eso la llamamos la Virgen María. Porque como virgen concibió por un milagro de Dios y dio a luz al Hijo de Dios, que es la única vez en la historia que nace simiente de mujer, sin hombre. Entonces, esta primera profecía fue cumplida años más tarde, muchos siglos más tarde. Pero cumplido ¿en qué sentido? Cristo fue clavado en la cruz. ¿Quién es Cristo? Simiente de la mujer, clavado en la cruz. Uno de los clavos pasó por su talón, ¿no es cierto? Por su calcañar, al clavar sus pies a la cruz. Y Satanás creyó que él había vencido porque ahí está el Hijo de Dios clavado en una cruz. Pero lo que él no sabía es que precisamente con su muerte en la cruz, Cristo le dio a él una herida mortal en su cabeza. Y eso lo vamos a ver un poco más tarde. Bueno, ese es el versículo 15, el enemigo identificado. Vamos a continuar. Versículo 16. Para la mujer hubo consecuencias. No dice que es una maldición. Dice que son consecuencias. A la mujer dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es la realidad de la raza humana y de la historia humana. Se ha cumplido y se cumple. La mujer muchas veces se rebela contra el plan de Dios, pero Dios está estableciendo de una vez aquí las consecuencias del pecado. Y después vemos en el 17, Dios habla al hombre y habla de la maldición de la tierra. Vamos a verlo. Al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Muchas veces nos conviene hacer caso a la voz de la mujer, ¿sí o no? Muchas veces. El hombre sabio, el marido sabio, entiende que conviene consultar. No siempre obedecer, pero sí conviene consultar, y muchas veces conviene ceder, porque la mujer tiene a veces más inteligencia y ve la cosa de otro punto de vista, ¿no? Entonces el hombre casado va aprendiendo que nos conviene hacer caso a la mujer. Pero él obedeció sabiendo que estaba mal, sabiendo muy bien en qué se metía. Por eso él dice: porque tú hiciste caso, obedeciste la voz de tu mujer. Comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra. Otra vez, no es una maldición directa contra Adán, sino la tierra. Maldita será la tierra, dice Dios. No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con esto, Dios establece que el trabajo, que fue una bendición que Dios dio en el huerto de Edén, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Es un privilegio tener en qué ocuparnos, en qué trabajar. Pero aquí encontramos otra situación. Como hay una maldición sobre la tierra en sí, el trabajo no es agradable ya, en muchos casos. Y el hombre tiene que sufrir para mantener a su familia, en muchos casos. Y es parte de las consecuencias que vemos acá. Y esta maldición, según el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ha afectado toda la creación, porque dice así: toda la creación fue sujetada a la vanidad, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Pablo está hablando en Romanos de la creación en sí, las plantas, los animales. Todo está malogrado. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. El hombre es el mayordomo, es el administrador, el responsable. Escoge la rebeldía, la independencia. Toda la creación es afectada por él. Pero después dice Pablo, será libertada la creación de la esclavitud de corrupción. O sea, en algún momento futuro, cuando Cristo venga la segunda vez, Dios va a establecer el reino de Cristo aquí en la tierra y quitará la maldición de la tierra. Pero por mientras, tenemos que seguir luchando. Ahora, entonces, esto es en cuanto al hombre. Y en el versículo 22, saltamos ahí un momento, vemos que el hombre fue expulsado. Y vamos a ver por qué. Dijo Jehová Dios, 3:22 estamos. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Yo tomo esto con un poco de sarcasmo. No te sorprendas, Dios usa el sarcasmo santo. Dios está haciendo muy bien. ¿Qué pasó? ¿Tú quisiste ser como Dios ahora? ¿Qué has logrado, no? Más o menos así diciendo, ya eres como Dios. A ver cómo puedes sacarte de esa situación. Y leamos todo. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, Dios en su misericordia, porque ahí comenzamos a ver la gracia de Dios en acción, saca al hombre del huerto. Leamos lo siguiente. Lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, lo que Dios está haciendo, está diciendo al hombre, ahora que tú escogiste el camino de muerte, no te conviene vivir con el árbol de vida. El árbol de vida para el hombre le representaba, le ofrecía la oportunidad de comer el fruto y vivir físicamente para siempre. ¿Saben que hasta hoy en día los científicos, los médicos no entienden por qué el ser humano se envejece y muere? Lo estudian y hay muy poco de lo que se entiende en este tema. ¿Por qué se envejece? Porque el cuerpo humano parece que tendría la capacidad de vivir muchos siglos, como antiguamente lo hacía, pero ya no. Es que Dios en su misericordia pone límite a nuestra vida en este cuerpo humano. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, a ver sinceramente, en la situación en la cual vivimos actualmente, con todas las enfermedades y cosas actuales de la vida, a cuántos les gustaría vivir hasta los 150 años? A ver, mamá. Algunos dicen que sí, y está bien, porque dentro de nosotros hay un deseo de seguir viviendo. Nadie quiere morir, o la mayoría no quiere morir. Pero pensándolo bien, pero vivir enfermo, vivir echado en una cama por años y años y años y años. Porque yo dije, ¿cuántos quieren vivir tal como son las cosas actuales? ¿No?
Y cuando uno se acerca a los 100 años, normalmente ya no puede hacer mucho, depende mucho de otros y sufre. ¿Y cómo sería vivir a esos 150 años? Dios demostró misericordia, aún en el huerto cuando está expulsando al hombre, está mostrando, yo tengo otro plan para ustedes. Yo tengo otro propósito para ustedes. No es solamente una existencia aquí bajo la culpa del pecado y sufriendo las consecuencias de la rebeldía. Tengo otro plan, el drama de la redención. Entonces vemos aquí la gracia de Dios. Mire sus hojas, por favor, la gracia de Dios. En 3:15 vimos que una guerra fue declarada. Satanás contra la simiente de la mujer. Otra vez vamos a leer el 3:15 para entenderlo bien. Dice Dios a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer. A través de los siglos, Satanás ha procurado destruir la raza humana. Pero después de Génesis capítulo 11, cuando Dios escogió y llamó a Abraham y dijo, de ti y de tu familia voy a bendecir toda la raza humana, todas las familias. Desde este momento, Satanás se concentra en destruir el linaje de ¿quién? De Abraham. Porque él supo que de Abraham iba a nacer el Salvador, simiente de la mujer. Por eso tú lees en el Antiguo Testamento que emperadores como en Persia, en el tiempo de Esther, que querían matar a todos los judíos cuando no habían hecho nada. Y en tiempos modernos, ¿cómo se explica que Hitler quiso matar a todos los judíos, desaparecer una raza? Logró matar a 6 millones. Stalin hizo lo mismo en gran parte. Pero la diferencia, por alguna razón que solamente Dios sabe, cuando Stalin hizo su decreto para matar a todos los judíos en Rusia, a los 3 días murió Stalin, 3 días después del decreto. Pero de todas maneras han habido intentos para destruir no la raza humana. Y Einstein mismo, con sus teorías que dio lugar al descubrimiento de la fuerza atómica, él dijo, ¿qué hemos hecho? ¿No? ¿Cómo será? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Sabes que en este momento han desaparecido docenas de armas nucleares en Rusia? No se sabe dónde están. ¿En manos de quién? No se sabe. Y sabemos también que en el mundo tal como es hoy en día, fácilmente grupos terroristas podrían conseguir armas nucleares o, lo que es más peligroso tal vez y más fácil, armas biológicas o químicas que podrían usar contra la raza. El hombre insiste en destruirse, pero detrás de esto está el enemigo y está lo que dice acá, la enemistad entre Satanás y la mujer. Pero después se concentra en 2 personas, 2 personajes. Porque dice, entre tu simiente y la simiente suya. Históricamente, eso se refiere a Jesucristo contra el anticristo. Porque en el libro de Apocalipsis, comparándolo con libros proféticos del Antiguo Testamento, vemos que en algún día futuro, no sabemos cuándo, podría ser mañana que comienza, va a aparecer un gran líder mundial que en gran parte va a traer paz, progreso, felicidad al ser humano. Eso va a ser esa es la propaganda por lo menos, ¿no? Pero en la Biblia se llama la bestia, el hombre de pecado, y tiene otro nombre también. ¿Cuál es? El anticristo. El anticristo. Claro, él no va a aparecer y decir, yo soy el anticristo, y todos tienen que recibir una marca. No va a decir esto. Él va a aparecer diciendo, mira, yo les ofrezco felicidad, prosperidad, les ofrezco paz por primera vez en la historia humana. Y muchos, la mayoría aquí en la tierra, lo van a creer. ¿Por qué? Porque no es el malo, es el bueno. Recuerden, la semana pasada vimos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces la simiente acá de Satanás se refiere en general a la lucha, a la enemistad, pero específicamente a un hombre que se llamará el anticristo. Y la simiente de la mujer se refiere a ¿quién? Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, que va a pisar y va a destruir a Satanás y todos los que le siguen. Ahora,
el versículo 15 de Génesis 3 declara no solamente la guerra, sino establece quién va a ganar en la guerra. Leamos otra vez, 3:15, la última parte. Esta, la mujer, o sea, la simiente de la mujer, te herirá, ¿dónde? En la cabeza. O sea, Satanás va a recibir una herida mortal en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar. En la cruz, Cristo fue herido en el calcañar, en el tobillo, el talón de su pie, por el clavo que pasó por ahí. Pero Satanás no entendía porque él no cree en la Biblia. Satanás sabe lo que la Biblia dice. Él puede leer 3:15 de Génesis igual que tú y yo, pero no cree que es cierto para su caso, como la mayoría de las personas hoy en día. Todos sabemos que vamos a morir, pero la mayoría viven como si no existiera la muerte. Olvidamos, pensamos, bueno, no me toca a mí todavía, ¿no? ¿Cómo sabes que no te toca todavía? Pero Satanás no cree lo que Dios dice. Y cuando él justamente pensó que venció al Creador, a Dios, el Hijo que estuvo en la cruz, la simiente de la mujer, con su misma muerte, Cristo le estaba dando a él el golpe fatal, le hirió en la cabeza. Vamos a buscarlo en Efesios capítulo 1 en sus Biblias, por favor. Es un pasaje muy importante para la vida cristiana. 1:16 de Efesios en el Nuevo Testamento. Búsquelo, por favor. Y presta atención a lo que Dios nos dice aquí. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios está diciendo, Pablo está diciendo, quiero que ustedes entiendan que Dios tiene muchas riquezas para ustedes, riquezas de gloria. Ahora el versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahora, ¿quién tiene poder hoy en día? No son unos super santos que salen por la televisión supuestamente sanando a los enfermos. Esos son simplemente charlatanes. No tienen un poder sobrenatural. Y no es Dios que está obrando ahí. ¿Quiénes son los que tienen actualmente ese poder que Él llama supereminente grandeza de su poder? ¿Quiénes? Los que creemos. O sea, el creyente más nuevo. El creyente en Cristo, más joven, o el que tiene muchos años de creyente. Según Dios, tenemos por el poder de su fuerza un poder grande y supereminente. Y ese mismo poder, en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora mira el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, mira acá, está hablando de Jesús, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es por eso que tú tienes que estar en la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque los que estamos en la iglesia, o sea, en la familia de Cristo por la fe, estamos bajo la autoridad de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué está diciendo acá? Que Dios, en su obra en la cruz y en su resurrección, ya venció a Satanás. Ahora, en sus boletines puse unos 2 versículos más que vamos a leer en voz alta todos juntos, donde dice Cristo, es Colosenses 2 y también Hebreos 2. A ver, acompáñame, leamos en voz alta este pasaje, todos juntos, pausadamente, pensando en lo que dice acá. Cristo,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo triunfó Dios sobre Satanás? ¿Cuándo lograste tú victoria sobre Satanás? En la cruz. No hay otra manera de pensarlo. Algunos han preguntado, ¿por qué no ponemos una cruz aquí? Adelante. Bueno, en realidad podríamos, no habría ningún problema. La cruz en sí llega a ser un símbolo histórico del cristianismo. Pero el problema es, muchos ven la cruz, o peor que si es un crucifijo con una imagen de Cristo, ven eso y dicen, ay, pobrecito, murió. Pero ¿qué representa la cruz para el cristiano? Victoria, pues, vida nueva, Satanás vencido, derrotado de una vez para siempre. Perdón del pecado, un poder contra el pecado. Al creer en Cristo, borra tus pecados. ¿Por qué? Porque la sangre que fue derramada en la cruz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Por eso Pablo está diciendo acá a los colosenses, ya venció, despojó, dice, a los principados y las potestades. Los exhibió públicamente en la cruz. Satanás pensando, ya vencí. Pero después descubrió que él mismo fue derrotado. Los mismos apóstoles, tristes, deshechos, porque su mejor amigo, con quien habían estado 3 años viendo sus milagros, que resucitó a los muertos, sanó a los leprosos, calmó la tempestad, milagro tras milagro, y él está muerto. Y algunos de ellos tenían que bajarlo de la cruz. Está muerto, no hay ninguna duda. No queda ni una gota de sangre en su cuerpo. Está muerto. 3 días estaban escondidos ellos, pensando que les tocaría a ellos también la muerte. Pero el 3er día, cuando estaban reunidos, alguien apareció en medio de ellos. Y era Cristo mismo. Espantados y asustados porque sabían que estaba muerto. Pero apareció delante de ellos. Y viendo que estaban asustados, dijo, ¿no tienen algo para comer? Y dice la Biblia que sacaron pescado y miel y les sirvieron. Y comió en su presencia Pedro, Juan y todos los demás, y mirándole dónde va la comida, ¿no? Porque están pensando que es espíritu, es su alma que apareció. Pero es Cristo en su mismo cuerpo resucitado. Y cuando Tomás, que no estuvo presente, mi tocayo, dijo, yo no voy a creer hasta meter mi dedo en las llagas, en mi mano. El domingo siguiente Cristo volvió a aparecer directamente a Tomás, se dirige y dijo, Tomás, aquí estoy. A ver, mete tus dedos. O sea, él se ofreció. La Biblia dice que todos lo tocaron. El apóstol Juan, años más tarde, dice, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos contemplado, lo hemos estudiado y lo hemos palpado. No hay ninguna duda de la resurrección. Cristo derrotó y venció a Satanás en la cruz y lo comprobó, lo demostró cuando resucitó de los muertos. Por eso el versículo siguiente está en sus hojas, Hebreos 2:14, voz alta, conmigo, todos juntos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuándo venció Cristo al diablo? En la cruz, pues. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué nació con un cuerpo humano Jesús? Es que no pudo morir como Dios en espíritu, pero una vez que tuvo un cuerpo físico humano por medio de María, pudo morir y murió. Y acá dice claramente, por cuanto los hijos, tú y yo, participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir. O sea, la encarnación fue un paso necesario para la redención
de la raza perdida, la raza humana, para tu salvación y la mía. Ahora volvemos a Génesis 3:20 y vemos que para Adán ya se comenzó a prender una lucecita. Adán, que cargando toda su culpa, la responsabilidad de haber fracasado, la responsabilidad de haberse rebelado contra Dios, que es amor y su creador, demuestra que ya va comprendiendo un poco de eso de la simiente de la mujer. Porque, ¿qué es lo que dice en el versículo 20? Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y qué interesante. ¿Qué es lo que Adán llamó a Eva cuando Dios la presentó a él? Recuerde, él dijo, ella se llamará varona, porque fue tomado del hombre, varón. Y en el hebreo, como hemos visto, ish quiere decir varón. Pero Adán, al ver a Eva, Dios la creó y la presenta delante de Adán. Y Adán dice, ish shah, como diciendo que Dios te pasaste. Y que ella es todo lo que me faltaba. Y ella es como esposa, es varona, el varón y la varona. Pero como mujer, como madre de la raza, se llama Eva y él se llama Adán. Ahora, si lees en Romanos 5, vas a descubrir que la Biblia dice que por Adán, por un solo hombre, el pecado entró a la raza y por el pecado la muerte. Entonces se puede decir que Adán es el padre de todos los que mueren, ¿sí o no? Pero tomando ese versículo aquí, Eva es la madre de todos los que viven, porque la salvación vino por medio de Eva, ¿sí o no? Por supuesto. Y la simiente de la mujer siglos más tarde, que cuando Cristo nació de la Virgen María. Entonces, el mismo Dios de misericordia, el Dios que dijo, el día que comes del fruto morirás. Aquí ahora está comenzando a ofrecer el plan de salvación. El drama de la redención arranca desde este versículo. Y vemos la fe de Adán. Y después el versículo 21, una ilustración de la redención. Redención es una palabra teológica que significa comprar de la esclavitud para librar, digamos. Es el uso en las Escrituras. La imagen de redención en el hebreo o en el griego es un hombre va al mercado de esclavos, paga el valor de un esclavo, o sea, el precio, saca su esclavo a la calle y una vez en la calle le da un escrito que le da su libertad. Ya te compré. Según la ley de los romanos, los griegos y aún los hebreos, yo puedo hacer lo que me da la gana contigo, porque ya te compré en el mercado de esclavos. Pero justamente te compré para librarte. Y le da un documento que le ofrece libertad. Ahora, esa es la palabra redención. Es rescatar. Es librar pagando el precio de un rescate para fines de liberación. Ahora, vemos que Dios ilustra esto en 3:21. Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? ¿Qué hizo? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que ellos tenían puestos? Sus delantales, no túnicas. Delantales nomás. ¿Hechos de qué? Hojas de higuera. ¿Cuál es el problema con la hoja de higuera? Se seca, se encoge y se cae. O sea, no sirve para ropa. Se hace ropa de muchas cosas, pero no creo que vas a encontrar en Jockey Plaza ropa hecha de hojas de higuera, porque simplemente no sirve como para ropa. Y ellos están vestidos con este pobre sustituto, lo que ellos mismos habían hecho, el esfuerzo humano, pero que no sirve, que no tapa. Y además, como son delantales, es como esas túnicas que usan a veces en el hospital,
que te tapan por adelante nada más y atrás todo está abierto al aire libre, ¿no? No sirve para nada. Y es delantal, ¿no? Pero acá Dios ofrece túnicas. Vamos a analizar un poco la ilustración. En primer lugar, en sus hojas, la redención, todo es hecho y provisto por Dios. Y tienes que entender este punto. Mientras tú sigues engañándote pensando que vas a salvarte o vas a ayudar a Dios en la salvación, mientras tú sigues pensando que es 50% Dios y 50% el esfuerzo humano, no vas a ser salvo. Tienes que reconocer y aceptar por fe que la salvación de Dios es totalmente de Dios. O Dios te salva o no vas a ser salvo. Es obra de Dios. Por eso los antiguos, como hasta el rey David y otros más, dijeron, la salvación es de Jehová, no es tuya, no es mía, y no es por esfuerzo nuestro. La salvación es de Dios. Es una obra hecha por Dios, provisto por Dios para nosotros. Ahora, comparando con lo que vimos en el versículo 20, cuando él llama a Eva la madre de todo viviente, hace unos años, los científicos con las computadoras más veloces de aquel entonces, hicieron un estudio que demoró varios años por la velocidad de las computadoras. El estudio del genoma humano, el estudio genético completo. Es más o menos la idea es, toman a todos nosotros y comienzan a deshilar quiénes fueron nuestros padres y abuelos y bisabuelos. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que todos somos primos, pues, hermano. Todos somos primos, ¿no? Todos somos familia. Así es, no hay ninguna duda. Existe una sola raza, es la raza humana. Pero lo interesante, salió un pequeño artículo más o menos de ese tamaño en el Comercio de aquel entonces, porque me acuerdo haberlo leído directamente del Comercio, que los científicos por fin terminaron el desarrollo completo del genoma humano, el estudio genético de toda la raza humana. ¿Cuál fue su conclusión? Que toda la raza humana nació de una sola mujer. Así dijeron. Y en broma todavía la llamaron Eva. Qué interesante que tenían que reconocer lo que tú y yo siempre hemos sabido de Génesis, que toda la raza humana vino de esa mujer. Pero ahora vemos que la raza humana está con gran problema. Pero Dios intervino y provee una salvación completa y gratuita, y es obra de Dios. El segundo punto, esa salvación, esa redención, es por la muerte de un sustituto inocente, que dice el 3:21 otra vez. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, o sea, ellos no lo ayudaron, Él lo hizo, túnicas de pieles. ¿De dónde sacó esos pieles? De animales. Ahora, ¿qué culpa tenía el animal por el pecado de Adán y Eva? No tenía ninguna culpa, el animal era inocente, probablemente un carnero o un becerro, no menciona aquí, pero un animal inocente. El inocente muere para la redención del culpable. ¿No es así? Dios está predicando el Evangelio desde las primeras páginas de Génesis. Dios hizo al hombre, es obra de Dios. Y túnicas de pieles, muere el sustituto inocente. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, escuchen las palabras a los Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición, hecha maldición por nosotros. Qué maravilloso. Cristo nos libró de la maldición. ¿Cómo? Él fue hecho maldición. Mejor dicho, cuando Cristo estuvo en la cruz, el pecado de nosotros fue cargado en Él. La culpa tuya y la mía fue puesta a la cuenta de Jesús. Y cuando Dios el Padre ve a su Hijo en la cruz, ve el pecado de todos nosotros. Por eso el Hijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios tuvo que hasta poner una cortina de tinieblas alrededor de la cruz. Nadie más podía ver lo que estaba pasando allí durante 3 horas. Es que, como la Biblia dice también en Corintios, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, el pecado que Cristo nunca conoció fue cargado en él. Lo hizo pecado. O sea, Dios ve encarnado en Cristo el pecado de todos nosotros. Y cuando creemos en él, la justicia que nos falta, pues porque no tenemos nada de justicia. Nuestros pecados cargados en él, pero también su justicia Dios la pone a nuestra cuenta. Y eso la Biblia llama la justificación por medio de la fe en Cristo. Entonces vemos en primer lugar la redención está hecho por Dios mismo y provisto por él. Es por la muerte de un sustituto. Y el número 3 es por derramamiento de sangre. No solamente un sustituto, sino un sustituto inocente que derrama su sangre. Ahora, ¿por qué? Dios no tiene por qué explicarlo, pero esa es la verdad en la Biblia. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón sin la muerte y derramamiento de sangre. No hay. O tú mueres en el infierno para siempre, o un sustituto inocente derrama su sangre por ti para que seas salvo por toda la eternidad. Esto es el mensaje de este Génesis 3. Es por derramamiento de sangre. Y es recibido por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Ahora, es fácil verlo. Tú piensas que Dios mató a los animales, sacó sus pieles, hizo túnicas y después obligó a Adán y Eva a recibir esas túnicas. No, las ofreció. Y ellos, reconociendo que en realidad estaban desnudos ante Él, culpables ante Él, merecedores de la muerte, merecedores del infierno, aceptaron las túnicas que Cristo o que Dios los ofreció. Y vemos que lo mismo ocurre hasta hoy en día. Leamos ahí en sus boletines algunos versículos de Isaías que nos ayuden a entender y aplicar todo eso en nuestras vidas. El profeta Isaías dice, todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad, dice. Todos nosotros, el mejorcito, el santito, la santa, todos nosotros sin excepción, suciedad. Y no solo, ese es lo feo de nuestras vidas, lo oscuro, lo que está escondido en el corazón, lo pecaminoso, lo rebelde que está dentro de cada uno de nosotros. El pecado, para Dios este es algo sucio, pero no queda ahí. Mire la siguiente parte. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Vamos a olvidar lo malo, lo escondido, lo pecaminoso, lo feo en nuestras vidas. Y vamos a decir, ¿cuál es lo mejor que tú has hecho en toda tu vida? Lo mejorcito de toda tu existencia. Y vamos a juntar todo lo bueno, o más o menos bueno, de nosotros. Y vamos a ofrecerlo a Dios. ¿Qué diría Dios? Trapo de inmundicia, algo cochino, algo que Dios no puede aceptar nunca. Y ese es lo mejorcito, sin contar lo feo y lo oscuro y lo pecaminoso. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, ese es maravilloso. Tienes que captar esa idea esta mañana. El mismo profeta dice, en gran manera me gozaré en Dios, en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Entonces Isaías compara lo que Dios hizo en el huerto con Adán y Eva, y él dice, felizmente a ese pecador Dios hizo lo mismo. Me ha vestido. Yo estuve en toda mi culpa, mi contaminación, mi pecado. Y Dios me vistió. ¿Qué dice acá? Me vistió con vestiduras de ¿qué? Salvación. ¿Cuánto te cuestan esas vestiduras? Cristo mismo las compró en la cruz. Por eso el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
O sea, al aceptar las túnicas de pieles, simbólicamente Adán y Eva estaban también predicando el Evangelio y diciendo que a través de los siglos, cuando un pecador se da cuenta de su pecado, se arrepiente de su pecado y recibe por fe de Dios, Dios lo viste de las vestiduras de salvación y es gratuito. Y después terminamos con Lucas. Cristo contó la historia del hijo ingrato, el hijo pródigo. El hijo hizo algo indecible en aquella época. Su papá estaba en plena vida todavía, pero el hijo quiso la herencia. Y más o menos lo que él dijo al papá es: papá, parece que no hay cuándo que vas a morir. Entonces, de una vez, parte conmigo la herencia. Quiero mi parte, quiero de una vez tenerlo. Y Dios nos enseña que el Padre lo hizo. Dios nos relata que el Padre, que con el amor que tenía para el Hijo, lo repartió. El Hijo se fue. Y el relato bíblico dice que lo malgastó. Gastó la herencia de su papá. Y cuando ya no tenía nada, y estaba con los chanchos ahí, y nadie le daba a él ni la comida de los chanchos. Y dice la Biblia que volvió en sí y dijo: ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy aquí? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No puedo ser tu hijo porque soy indigno, pero estoy dispuesto a trabajar en tu chacra para vivir. Pero la Biblia relata que el hijo, cuando tomó la decisión, está regresando hacia su casa pensando así. Su papá le ve de lejos y el papá va corriendo a recibir al hijo ingrato, lo abraza y el hijo comienza a repetir lo que había memorizado: Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le corta allí. ¿Y qué dice los siervos? El padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidlo. El padre hizo todo. El padre hizo todo. Vamos a orar. Inclina tu cabeza ante Dios y con todo el corazón, con todo el corazón, agradece a Dios. Dile: Padre, aquí me tienes. No soy digno de ser llamado tu hijo, tu hija. Soy culpable. No puedo traerte nada, no puedo ofrecerte nada. No tengo nada. Pero por fe te acepto. Por fe te recibo. Y acepto el regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre, que tu Hijo murió por mí. Gracias, Padre, que tu Hijo resucitó para darme la vida. Acepto, recibo a Cristo en mi vida. Me entrego a ti. Gracias. Y Padre, yo te ruego por cada persona aquí, que todos podamos salir de aquí con la plena seguridad de tu perdón, habiendo recibido por fe el regalo de vida eterna. Bendícenos, cuídanos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.